¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del taller de calidad de la energía que corresponde a la parte número 4 del índice general del taller. El factor de potencia es un término que se utiliza en calidad de la energía y que también resulta ser un problema, en el que un bajo factor de potencia es un indicador, puede causar que los equipos electrónicos fallen. En muchos casos, el costo de tener un bajo factor de potencia puede ser elevado. El proveedor penaliza las instalaciones que tienen un bajo factor de potencia. En este caso, las instalaciones se refiere a el usuario, la industria o nosotros como usuarios de sistemas eléctricos. Porque es muy difícil cumplir con las demandas energéticas con sistemas que tienen bajos factores de potencia. El estudio de calidad de la energía trata de optimizar el desempeño de un sistema eléctrico con el menor costo posible. Es decir, todo el objetivo de calidad de la energía, pues se trata de encontrar cuáles son los parámetros medibles y a partir de esos parámetros determinar cómo podemos mejorar la distribución eléctrica y tener un costo accesible o, como dice aquí, el menor costo posible. Bueno, primero necesitamos definir cuáles son las potencias. Nosotros, bueno, existen en general diferentes formas de representar lo que son la potencia en un sistema que es sinusoidal. Hablemos inicialmente de un sistema sinusoidal que es completamente sinusoidal, 100%, donde los voltajes y las corrientes son sinusoides. Lo primero que encontramos es la potencia aparente. En un sistema eléctrico, la potencia aparente se puede definir como simplemente el producto del voltaje por la corriente para una sola fase y se representa con la letra S. Y para sistemas trifásicos es igualmente el voltaje por la corriente, pero por un factor raíz de 3. Este, este ejemplo o esto que estoy mencionando aquí se puede entender con el triángulo de potencias que tengo de este lado. Aquí tengo, por ejemplo, la potencia aparente. El factor de potencia es básicamente la diferencia que existe entre los ángulos de la forma de onda de corriente y la forma de onda de voltaje. Ese ángulo multiplicado por el coseno, la diferencia angular, va a ser el factor de potencia. De ahí que se puede obtener que, por ejemplo, voltaje por corriente, que sería esta potencia aparente, por el coseno de ese ángulo o el factor de potencia, me entregaría la parte real de mi sistema, la potencia real, la potencia activa, la potencia promedio, mientras que para un sistema trifásico esa potencia sería igualmente a la raíz de 3 por el voltaje por la corriente por ese factor de potencia. En un sistema eléctrico, por ejemplo, si el factor de potencia es de 0.8, entonces solamente el 80% de esa potencia total aparente es la que está siendo convertida en trabajo útil, mientras que la otra parte es pérdida de energía. Pregunta. Bueno, vamos a pensar en esto. Un factor de potencia alto indica o va a indicar un aprovechamiento óptimo de la energía eléctrica en un edificio, por ejemplo. ¿Se puede obtener un factor de potencia del 100%? Bueno, en la práctica es muy difícil realizarlo, es muy difícil obtenerlo, pero nos podemos acercar a valores cercanos al 100%, pero utilizando sistemas de corrección de factor de potencia. Definamos qué son las potencias activa y reactiva. Conforme la corriente circula en un circuito, como dice aquí, la inductancia produce un voltaje que tiende a oponerse a la corriente. Tiende, no tiene. Este efecto, conocido como la ley de Lenz, produce una caída de voltaje en el circuito que representa una pérdida en él. Es decir, cualquier caída de voltaje es debida por algún elemento que tiene una impedancia y que por lo tanto corriente y esa impedancia nos va a dar una pérdida de voltaje, una caída de voltaje y por lo tanto una pérdida de potencia. En cualquier nivel, la inductancia se presenta en los circuitos de corriente alterna, de CA, independientemente de si es necesaria o no. Me refiero a la inductancia. Es decir, yo tengo un alambre, tengo una distancia grande de conexiones eléctricas y por lo tanto puede haber inductancias, puede haber resistencias.
En un circuito eléctrico, la potencia aparente y reactiva se representa por medio del triángulo de las potencias, que mencionamos también atrás, con las siguientes relaciones. S, que es la potencia aparente, es básicamente la raíz de la potencia al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. La potencia real o la potencia activa es igual a S por el coseno de ese ángulo, mientras que la potencia reactiva es S por el seno de ese ángulo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos P y Q. Es básicamente la relación trigonométrica de un triángulo rectángulo. Las relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Entonces, la potencia real, promedio o activa, es la potencia real en watts suministrada a una carga. Es la potencia útil. Es la verdadera potencia disipada en la carga, es decir, si yo conecto un motor, pues es la energía requerida para que el motor realice las operaciones que necesita. Si yo lo conecto a un calefactor, es la energía disipada por ese calefactor, por esa resistencia para calentarse. Mientras que por otro lado, la potencia reactiva es una medida de intercambio de energía, es una medida de intercambio de energía entre la fuente y la parte reactiva de la carga. La unidad Q está dada en volts-amperes reactivos, o sea, los bars, para distinguirla de la potencia real, cuya unidad es el watt. Y las unidades de la potencia aparente son volts-ampere. ¿Qué quiere decir esto de carga activa, perdón, de carga reactiva? Bueno, pensemos en una impedancia en general. Una impedancia puede estar formada de una parte real y una parte imaginaria, es decir, la impedancia Z puede estar formada de un resistor más una reactancia. Esta reactancia puede ser capacitiva o inductiva, es decir, se puede deber a que hay un capacitor conectado, un inductor conectado o debida a un arreglo de capacitores e inductores. Se dice que la reactancia es inductiva cuando X es positiva, es decir, si yo tengo R más J algo, es positiva y es inductiva y también es de retardo. Por otro lado, si es capacitiva, es de atraso y también es negativa. ¿Sale? En esta parte vamos a tener un valor negativo. Lo anterior se relaciona con el factor de potencia, ya que existe un factor de potencia unitario, adelantado o retrasado. Pensemos en lo siguiente. Si mi factor de potencia es igual a 1, quiere decir que la diferencia angular entre el voltaje y la corriente es igual a 0. Por otro lado, porque es el coseno, coseno de 0 igual a 1. Por otro lado, si yo tengo una reactancia inductiva o capacitiva, eso indica que entre el voltaje y la corriente hay un desfase de más o menos 90 grados y el coseno de esos 90 grados va a ser siempre 0 y por lo tanto mi factor de potencia sería 0. Entonces, lo ideal es tener más bien lo ideal sería no tener una carga reactiva para tener un factor de potencia alto. Bueno, entonces, lo anterior se relaciona con el factor de potencia, ya que existe el factor de potencia unitario y adelantado y retrasado. Esto se resume a continuación. Q, o sea, la potencia reactiva va a ser igual a 0. No existiría cuando solamente la impedancia esté formada de una carga resistiva, puramente resistiva. Si Q es menor a 0, es que la inductancia es capacitiva, como ya lo habíamos mencionado aquí atrás. Si Q es mayor a 0, es que tengo una capacitancia inductiva o atrasada. ¿Sale? En el caso de tener una carga capacitiva, la corriente, la forma de onda de corriente se adelanta al voltaje, por eso decimos que es un factor de potencia adelantado. Mientras que con una carga inductiva, la corriente se atrasa al voltaje, por eso decimos factor de potencia atrasado. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito RL en donde se observa que es un sistema de retardo o atrasado y vemos cómo el voltaje y la corriente están relacionados precisamente por ese desplazamiento en este ángulo. Si lo simulamos, yo por aquí preparé una simulación, le voy a cambiar los valores. Tengo un capacitor de 100 microfaradios, un resistor de 10 ohms. Es más, le vamos a cambiar esto un poquito. Aquí 5. De este lado tengo un inductor de 10 milis, vamos a aumentarle un poquito más, vamos a ponerle 20 milis, y un resistor igualmente de 10 ohms, pero aquí le ponemos de 5 ohms. Las fuentes de voltaje
son pues básicamente las mismas, aunque las puse por separado, pero tenemos una amplitud de 10 volts y una frecuencia de 100 Hz para ambos casos. El resistor de aquí se llama R1, la resistencia de aquí se llama R2, esta fuente se llama el voltaje sinusoidal 1 y esta se llama el voltaje sinusoidal 2. Voy a simularlas por un tiempo de un segundo para que observemos qué es lo que sucede. A ver. Aquí ya me dice que se perdió la conexión porque había preparado yo esta simulación desde hace un tiempecito. Y aquí observamos los resultados. En la parte inferior tengo el voltaje sinusoide 1 y la resistencia 1 que corresponden a este circuito. Observemos cómo en un circuito RC la corriente se va a adelantar al voltaje. La corriente en color azul, el voltaje en color naranja. Y vemos cómo efectivamente la corriente se está adelantando al voltaje. Y su contraparte, un circuito RL, se supone que en este caso el inductor, la corriente del inductor es atrasada respecto al voltaje, también lo podemos observar, que es esta de aquí arriba, R2 y el voltaje 2. La corriente en azul está atrasada en el tiempo respecto a la forma de onda de voltaje. Entonces, esa es la diferencia entre una carga capacitiva o inductiva. Bueno. Factor de potencia real. Existen dos términos llamados factor de desplazamiento y factor de potencia real. Estos términos son ampliamente usados en los estudios de factor de potencia o de calidad de la energía. El factor de desplazamiento es básicamente el coseno del ángulo entre dos formas de onda fundamentales de voltaje y de corriente. Las formas de onda fundamentales son por definición sinusoides puras, como lo vimos en el tema anterior, donde analizábamos los temas de señales por medio de Fourier. Entonces, la fundamental pues siempre es una sinusoide, las armónicas siempre son sinusoides y el factor de desplazamiento en este caso es la diferencia angular entre esas dos formas de onda. ¿Qué pasa si las formas de onda contienen armónicos? Bueno, el ángulo de factor de potencia es diferente para cada armónico entre ellos, es decir, la fundamental con el segundo armónico, la fundamental con el tercer armónico, el segundo armónico con su contraparte de corriente o de voltaje, el segundo armónico, el tercer armónico, es decir, la combinación entre todos ellos. Ahora, pensemos en que la presencia de estos armónicos introduce desfases adicionales entre voltajes y corrientes. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos realmente un ángulo de desplazamiento fijo, ¿no? El factor de potencia real entonces es calculado como la relación entre la potencia activa total en el circuito y la potencia aparente. Podemos hacer referencia directamente a esto. Estas formas de onda que se presentan aquí, como repito, bueno, este diagrama es exclusivo para formas de onda sinusoidales. Pero si nuestras formas de onda ya no son sinusoidales, que es precisamente la razón por la que estamos haciendo estudio de calidad de la energía, ya no puedo tomar esto como una referencia completa y general para sistemas no sinusoidales. Entonces, observemos que el factor de potencia, por ejemplo, en este caso, el factor de potencia es básicamente la relación entre la parte activa y la parte reactiva. Y es justo lo que nos quiere decir este texto. El factor de potencia real de un sistema que no es completamente sinusoidal, que tiene armónicos, pues lo puedo calcular con este factor, potencia activa total sobre la potencia aparente total. Y las penalizaciones de las empresas que se encargan del suministro eléctrico son debidas a este factor de potencia real. Bueno, los conceptos de potencia bajo condiciones no sinusoidales no son únicos. Existen muchas definiciones que pueden ser divergentes y que llevan a diferentes resultados en algunos aspectos. Es decir, yo en los libros me puedo encontrar con el famoso triángulo de las potencias, pero debo de tener en cuenta de que su estudio es simplemente para sistemas que son puramente sinusoidales. Sin embargo, el tratamiento de componentes no sinusoidales se ha venido arrastrando desde los años 20. Entonces, existen dos diferentes definiciones de potencia comúnmente usadas. La primera se establece en el dominio de la frecuencia, mientras que la segunda en el dominio del tiempo. Vamos a ver a continuación qué es lo que quiero decir con esto. En 1927, este ingeniero Budeanu, no sé cómo se pronuncie, realizó un análisis en donde él basa su trabajo en establecer
las relaciones de potencia activa, reactiva, aparente, directamente en cada uno de los componentes armónicos. Es decir, por ejemplo, definamos V, definamos I, o sea, el voltaje y la corriente, RMS, voltaje y corriente RMS, aquí está el voltaje, aquí está la corriente, y sabemos que el voltaje y la corriente RMS sería la suma de los componentes elevados al cuadrado, de cada componente armónico elevado al cuadrado, tanto para voltaje como para corriente. Y así es como él determina su potencia aparente. Sin embargo, las potencias activa y reactiva también se establecen de esta forma, miren. La potencia sería igual a el voltaje del primer armónico por el primer armónico de la corriente, el segundo armónico de voltaje por el segundo armónico de corriente, el tercero del voltaje por el tercero de corriente y en cada caso multiplicado por la diferencia angular, por el factor de potencia. Y en el otro caso, igualmente por el seno del ángulo de desplazamiento, ¿no? La diferencia, el desfase angular. Pero observemos que no existe, por ejemplo, no se toma en cuenta la relación directa que hay entre el desfase de la fundamental, por ejemplo, con el tercer armónico o con el quinto armónico. Esto, por lo tanto, nos puede arrojar resultados erróneos. Pero repito, este análisis está realizado en función de la frecuencia. Por eso dice aquí al principio, pueden llevar a diferentes resultados en algunos aspectos. Vamos a realizar veamos el siguiente ejemplo. Dice aquí, estas definiciones no incluyen los productos de voltajes y corrientes a diferentes frecuencias. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos una fuente de voltaje ideal que está formada por esta función. Es una amplitud 1, seno de 2pi por 50t, y está alimentando una carga que produce dos casos. En el primer caso es una carga también sinusoidal desfasada a menos pi cuartos, y en el segundo, una carga sinusoidal desfasada en menos pi cuartos más el séptimo armónico. El séptimo porque aquí tengo 2pi, entonces 14pi sería el séptimo, y una amplitud de 0.1, es decir, el 10% de la amplitud de la componente original. ¿Sale? Entonces, una fuente de voltaje, dos diferentes casos de estudio. Si nosotros calculamos la potencia activa y reactiva debido a lo que está aquí atrás, es decir, multiplicando el primer armónico con el primer armónico de corriente, el segundo armónico de voltaje con el segundo armónico de corriente, el séptimo armónico de voltaje, el séptimo armónico de corriente. En este caso observamos que armónicos en la señal de voltaje no existen, solo está la fundamental. En el caso A solamente existe la fundamental de la corriente, pero en el caso B tenemos a la fundamental y al séptimo armónico. Sin embargo, no tenemos el séptimo armónico de voltaje y por lo tanto no podemos tomar en cuenta que exista un séptimo armónico aquí en la corriente y en el voltaje, ¿no? La potencia va a ser 0.35 y 0.3536 para ambos casos, la activa y la reactiva. Observemos que las componentes de voltaje y de corriente son idénticas en ambos casos y las potencias serían, veamos cómo es, por ejemplo, estas son las potencias, cómo serían ahora las corrientes o los valores RMS de corriente. Bueno, para el caso el caso 1, el valor RMS al ser una sinusoide es simplemente la raíz de 2 porque tenemos una amplitud de 1. Entonces el valor RMS de esta corriente sería 0.70. Sin embargo, para sacar el valor RMS del caso 2, tendríamos que hacer justo lo que venía ahí atrás, la suma de los elementos elevados al cuadrado y su raíz, ¿no? Dividido entre todos los elementos. Bueno, entre todos los elementos en este caso. Y tendríamos este resultado. Sería 0.716. Digo, el valor el valor promedio de corriente, RMS, tanto para el caso A como para el caso B, pues evidentemente va a ser diferente, ¿verdad? Aquí 0.70, aquí 0.71. Observemos que en este caso agregamos un 10% de la corriente armónica respecto a la fundamental. Aquí era 1, aquí 0.1. Pero eso solamente creó una diferencia, un pequeño incremento del 0.5% en los valores RMS, de aquí para acá. Este ejemplo es evidencia de que los instrumentos de mediciones de potencia basados en valores RMS en el dominio de la frecuencia pueden ser inadecuados para condiciones no sinusoidales. ¿De acuerdo? Entonces, todo el equipamiento que utiliza o que se basa en esta teoría, pues realmente no nos está entregando
las mediciones adecuadas, ya que pues todas las cargas que queremos analizar tienen contenido armónico, al menos en la parte de calidad de la energía, estamos hablando siempre de contenido armónico. ¿Vale? Entonces, esta definición es muy interesante, mas no es correcta y no es exacta porque pierde gran cantidad de la información ahí disponible. Las formas de onda que veríamos, por ejemplo, sería este voltaje, ¿de acuerdo? Este voltaje es el que está propuesto. Y las formas de onda de corriente para el caso A serían la sinusoide pura, que está en gris, y la forma de onda con el séptimo armónico, que está en color negro. Las potencias activas serían esta de aquí, para el caso A, y la potencia activa para el caso B sería esta de aquí, que está en negrito. ¿Sale? Observemos cómo en el séptimo armónico, en el caso B, incrementó la amplitud 8%, es decir, inicialmente era 0.85, simplemente la sinusoide, pero con el séptimo armónico llegamos a 0.92. Esto no se toma en cuenta o no se distinguiría utilizando un sistema de estimación de potencias por componentes armónicos, porque aquí estamos viendo, ¿no? Como la potencia es 0.35 y aquí también 0.35, ¿no? Y en ningún caso cambió, ¿sale? Simplemente porque no estamos viendo la relación entre todos los armónicos de voltaje contra todos los armónicos de corriente, sino nada más contra sus contrapartes, ¿no? El armónico 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Bueno. Pero lo que sí es importante a mencionar es que nosotros podemos encontrar esta relación que existe entre las potencias agregando un término más, que es la distorsión de potencia. Si nosotros consideramos este triángulo rectángulo que es el original, veamos aquí tenemos la potencia aparente. Aquí tenemos la potencia aparente debida a P y a Q, es decir, la reactiva, la activa, pero si le agregamos esa distorsión debida a cada uno de los componentes, nosotros nos vamos a encontrar con el factor de potencia, perdón, la potencia aparente real, ¿no? Entonces podemos tener una ecuación como la que se muestra aquí. Entonces, el triángulo de las potencias realmente ya no es un triángulo de las potencias, eso lo dejamos para sistemas sinusoidales, pero con sistemas no sinusoidales, pues tenemos esta nueva figura, ¿no? Que agrega este término de un eje más. Teníamos solamente el eje XY o el eje real imaginario, pero ahora tenemos uno extra, que es el D, de distorsión de potencia. Bueno, también existen otras definiciones, como son las que realizó Fries en el 1930. O sea, uno es del 27, el otro es del 30. Él se basa en los valores RMS y los valores de voltajes de corriente, perdón, los valores de voltaje y corriente activos, ¿sale? Él hace estas definiciones y, bueno, en otra entrega veremos cómo se acerca mucho a lo que es la teoría, algo conocido como la teoría PQ, digamos que es el inicio de la teoría PQ, que nos va a ayudar a corregir sistemas eléctricos que tienen una gran cantidad de contenido armónico. Pero lo único que yo quiero hacer al presentar esta lámina es decirte que esta definición de potencia o estas definiciones de potencia son muy aceptadas en la actualidad. Lo que hizo Fries es que verificó que el factor de potencia activo alcanza su valor máximo. Aquí le puse, perdón por esto. Alcanza su valor máximo. Sí. Aquí. De sigma igual a 1, sí y solo si la corriente instantánea es proporcional al voltaje instantáneo. Es decir, que tengan las mismas formas de onda, pero con diferentes escalas, o sea, que sea proporcional. Y eso se va a cumplir usualmente siempre que tengamos una carga resistiva y por lo tanto nuestro factor de potencia va a ser igual a 1. En cualquier otro caso, ese factor de potencia activa, que es este sigma, va a ser menor a 1. Y pues sí, si yo tengo algún componente armónico en la corriente o en el voltaje que sea diferente o que no lo tenga su contraparte, la corriente o el voltaje, pues me va a dar un factor de potencia activo menor a 1. Y por lo tanto, si ese factor de potencia es menor a 1, como ya lo habíamos visto, no alcanza ese 100%, pues vamos a tener problemas de calidad de energía, ¿no? Introducción de armónicos.
Bueno, lo que debemos saber es que a pesar de que existen diferentes cargas y que podemos o no tener factores de potencia muy bajos, existen formas para tratar de reducir ese factor de potencia. Bueno, tratar de aumentar, de corregir, vamos a decir corregir, porque el factor de potencia es mejor cuando es uno o el 100%. Las dos formas son formas pasivas, que consisten, por ejemplo, reducir el atraso de corriente debido a la demanda de cargas este, inductivas o capacitivas, dependiendo de cuál es el caso, o por otro lado, formas activas que consisten en compensar la corriente demandada por la carga. En el caso de la corrección pasiva del factor de potencia, tenemos el siguiente ejemplo. Tengo un resistor, tengo un inductor y la forma de onda que yo vería sería como la que está aquí en esta simulación, ¿sale? Atrasados. Si yo quiero que el factor de potencia sea unitario, entonces lo que tendría yo que hacer es que la forma de onda de voltaje debería de estar en fase con la forma de onda de corriente. Eso lo puedo lograr si combino las condiciones, por ejemplo, de un capacitor. El inductor atrasa la corriente, pero el capacitor lo adelanta. Adelanta esa corriente. Entonces, lo que se puede hacer es simplemente, en paralelo a este circuito, a esta carga inductiva, yo puedo poner un capacitor y así corregir el factor de potencia. Eso es un tema que se utiliza, bueno, es una técnica que se utiliza bastante en el uso de motores. Se tiene por ahí un motor, se le conecta un capacitor para evitar ese factor de potencia diferente a la unidad. Hay que tratar de acercarlo mucho a la unidad. Y dentro de las técnicas para realizar una corrección de factor de potencia activas, es el uso de convertidores es el uso de algo conocido como filtros activos. Por ejemplo, si yo tengo una carga que no es lineal, que está hecha de semiconductores, por ejemplo, en este caso tiristores, pues voy a tener formas de onda de corriente que van a ser cuadradas, por ejemplo, como en este caso. Ahora, si yo lo que hago es a esta forma de onda cuadrada le demando estas formas de onda que aparecen aquí, al sumarse, lo que le van a estar demandando realmente al suministro es una sinusoide. Pero estas formas de onda que aparecen aquí son las que yo voy a crear de forma, digamos, artificial con este filtro activo. Entonces, voy a detectar cuáles son los componentes armónicos que tiene, la carga original, y los voy a compensar con este filtro activo. Y de esa forma, entonces, voy a tener un factor de potencia lo más cercano a la unidad. Este tipo de sistemas son funcionales, pero el problema es que necesitan de una gran cantidad de técnicas, conocimientos para poder implementarlos. Sin embargo, también existen este tipo de componentes, ya existen en el mercado, existen estos filtros activos que se deben de conectar a la carga, pero están limitados por la potencia que pudieran manejar. En sistemas inmensos, el costo de este componente, de este corrector de potencia, de este filtro activo, pues sería también muy grande y muchas veces no es la solución. Pero en sistemas pequeños, bueno, de algunos kilowatts, es una solución bastante buena. En la siguiente entrega platicaremos un poco acerca de la corrección pasiva del factor de potencia y también de la corrección activa. Mencionaremos también algunos temas de la teoría PQ y cómo se aplica para utilizarla en los filtros activos. Quedamos hasta la siguiente entrega. Gracias.